El hacha se detuvo a medio golpe. Durante 3 años, nada había logrado hacer que Malachi Brooks pausara su trabajo. Ni las tormentas, ni los animales salvajes, ni el ocasional viajero perdido que tropezaba con su territorio. La regla era simple: cortar hasta el atardecer, a no hablar con nadie, no confiar en nada que se moviera. Pero ahí estaban, 2 pequeñas figuras en el borde de su claro, tan inmóviles que podrían haber sido talladas de la misma madera que había estado partiendo. Niños nativos, gemelos por lo que parecía, no Mayo Res de 8 años. Su ropa estaba desgarrada, sus rostros manchados con algo que podría haber sido tierra o lágrimas secas. Lo observaban con ojos demasiado viejos para sus caras. Lo extraño no era que unos niños lo hubieran encontrado en medio de la nada. Lo extraño era lo que llevaban. Una bolsa de cuero colgaba entre ellos, cada niño aferrando un lado como si sus vidas dependieran de ello. Vapor se elevaba de lo que fuera que había adentro. Onque el hiro. Matutino estaba lo suficientemente frío como para ver el aliento. La bolsa misma parecía incorrecta de alguna manera. Demasiado limpia para niños que parecían haber estado corriendo durante días. Demasiado valiosa para huérfanos, sin nada. Malachi bajó completamente su hacha. En todos sus años de aislamiento, nunca había visto nada como la forma en que estos niños lo miraban. No con miedo, no con esperanza, sino con reconocimiento, como si hubieran estado buscándolo específicamente. La niña dio un paso adelante. Primero, la mano de su hermano aún entrelazada con la suya, alrededor de esa bolsa imposible. Cuando habló, su voz se extendió por el claro como si estuviera hablando con alguien que había conocido toda su vida. Sabemos lo que le hiciste a nuestro padre. El hacha cayó completamente de las manos de Malachi porque nunca había visto a estos niños antes en su vida y nunca había lastimado al padre de nadie. O sí, la garganta de Malachi se sintió como si hubiera tragado aserrín. Su marco masivo que podía derribar árboles en minutos, de repente se sintió inestable. Los niños se quedaron ahí observándolo. Luchar con recuerdos que se sentían tanto distantes como agudos. No sé de qué están hablando. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El niño habló por primera vez, sus palabras cortando el aire de la montaña. El hombre con la cicatriz en el cuello. El que gritó cuando lo mantuviste bajo el agua. La mano de Malachi voló a su garganta. Los dedos trazando la delgada línea blanca que corría de la oreja a la clavícula, una cicatriz que se había dicho a sí mismo que provenía de una rama que cayó años atrás, una cicatriz que se había entrenado para olvidar. Los niños observaron su movimiento inconsciente con satisfacción, como si acabaran de probar algo importante. ¿Ahora recuerdas?, dijo la niña suavemente. Bien, porque necesitamos que lo hagas de nuevo. Las palabras golpearon a Malachi como un golpe físico. Hazlo de nuevo a mata a alguien más. El claro dijo. La montaña de repente se sintió demasiado pequeño, los árboles presionándose a su alrededor como las paredes de una celda de la que había tratado tan duro de escapar. Ya no mato gente, dijo, retrocediendo de los niños, hasta que sus hombros golpearon la corteza rugosa de un pino. Ese hombre, su padre, fue diferente a Anse. Detuvo porque no podía recordar que había sido solo fragmentos, una lucha cerca de un arroyo, alguien suplicando, el peso de un hombre adulto volviéndose lánguido en sus manos. La niña inclinó su cabeza, estudiándolo con una expresión demasiado calculadora para una niña. Piensas que fue justicia, ¿no es así? Que nuestro padre merecía lo que le hiciste. Las manos de Malachi temblaron. Si lo maté, entonces sí, debió haberlo hecho. Estaba tratando de salvarnos. La voz del niño se quebró en la última palabra. Del mismo hombre que te estamos pidiendo que detengas ahora. Antes de que Malachi pudiera procesar esto, el sonido de cascos resonó a través de los árboles. Ambos niños se tensaron. Sus nudillos blancos alrededor de esa misteriosa bolsa humeante se movieron como uno, presionándose contra el tronco del árbol más cercano y volviéndose casi invisibles en las sombras. Un jinete emergió del sendero del bosque, su caballo abriéndose paso cuidadosamente a través de la maleza Sterling Maddox. Malachi reconoció las botas pulidas del comerciante y la silla con ribetes de plata antes de ver la cara del hombre. Lo que Sterling estaba haciendo tan arriba en la montaña, tan lejos de sus rutas comerciales habituales, envió hielo a través de las venas de Malachi. ¿Brooks?,
gritó Sterling, su voz llevando esa amabilidad practicada que nunca llegaba a sus ojos. No esperaba encontrarte aquí, aunque supongo que un hombre puede cortar madera en cualquier lugar, ¿no es así? Malachi miró hacia donde se habían escondido los niños, pero habían desaparecido completamente. Solo el tenue olor de lo que fuera que había en esa bolsa persistía en él. Aire en algo como hierbas y humo. ¿Qué quieres, Maddox? Sterling desmontó sus movimientos demasiado casuales para un hombre que acababa de cabalgar durante horas a través de terreno difícil, buscando alguna propiedad perdida. 2 niños nativos, gemelos, no los habrías visto, ¿verdad? La mentira llegó más fácil que respirar. No he visto a nadie. La sonrisa de Sterling se amplió. Tienen algo que me pertenece, algo que su padre robó antes de morir, algo que vale una cantidad considerable de dinero para el comprador correcto. En el silencio que siguió, Malachi lo escuchó. Un suave susurro de las sombras donde se escondían los niños. Solo 2 palabras apenas audibles. Él está aquí. La mente de Malachi aceleró mientras Sterling se acercaba, sus botas crujiendo sobre virutas de madera. Los ojos del comerciante barrieron el claro metódicamente, como un hombre que había rastreado animales antes. Profesional, calculador, pareces nervioso, Brooks. Eso no es típico de ti. Sterling sacó un pedazo de papel de su chaqueta. Tengo un reclamo legal aquí. Esos niños son pupilos de mi compañía comercial ahora. Su padre los firmó antes de su desafortunado accidente. La palabra accidente golpeó a Malachi como un puñetazo. Porque no había sido un accidente. Podía sentir el recuerdo tratando de emerger, luchando contra años de olvido deliberado, en agua, a lucha. La voz desesperada de un hombre diciendo algo sobre proteger a sus hijos. Incluso si eso fuera cierto, dijo Malachi. Cuidadosamente. Te dije que no los he visto. La sonrisa de Sterling se volvió depredadora. El asunto es, Brooks, sé que vinieron por aquí. Los he estado rastreando durante 3 días. Sus pequeñas huellas se detienen justo aquí en tu claro. Ahora, o les crecieron alas y volaron, o me estás mintiendo. Desde algún lugar en el bosque vino el suave crujido de una rama rompiéndose. La cabeza de Sterling se giró hacia el sonido, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera, pero Malachi ya se estaba moviendo. Años de balancear un hacha le habían dado reflejos que la mayoría de los hombres no podían igualar. Su mano masiva se cerró sobre la muñeca de Sterling antes de que la pistola saliera del cuero. No lo haría, dijo Malachi tranquilamente. Los ojos de Sterling se abrieron, pero no con miedo, con reconocimiento. Así es como lo hiciste, ¿no es así? Así es como mataste a su padre. Te acercaste lo suficiente para que no pudiera sacar su arma. La acusación colgó en él. Aire entre ellos porque Sterling tenía razón. El recuerdo estaba regresando ahora. Pieza por terrible pieza. Un arroyo en la noche en un hombre alcanzando su pistola. Las manos de Malachi moviéndose más rápido, más fuerte, terminando la amenaza antes de que pudiera desarrollarse. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a la violencia esa noche? Iba a venderlos, dijo Malachi, las palabras viniendo de algún lugar profundo en su conciencia enterrada. Su padre iba a vender a sus propios hijos a ti. La risa de Sterling fue como vidrio roto. ¿Venderlos? Brooks, no entiendes nada. Su padre no quería venderlos, quería esconderlos de mí, de lo que llevan. Sterling gesticuló hacia los árboles donde estaban ocultos los niños. Esa bolsa que están agarrando tan desesperadamente contiene la ubicación de una mina de plata que su tribu ha estado escondiendo durante generaciones. Vale más dinero del que has visto en 10 vidas. El bosque se había quedado completamente silencioso. Incluso el viento parecía estar conteniendo la respiración. Su padre murió tratando de mantener ese secreto. Continuó Sterling. Y tú me ayudaste al quitar al único hombre que podría haberme impedido tomarlo. Esos niños me van a llevar directamente a esa mina, quieran o no. Desde algún lugar en las sombras, una pequeña voz susurró 2 palabras que lo cambiaron todo ya no más. Los niños salieron de las sombras juntos, esa misteriosa bolsa aún agarrada entre ellos. Sus caras no mostraban miedo, solo una terrible determinación que los hacía parecer mucho mayores de lo que eran. La mano de Sterling se movió hacia su pistola otra vez, pero el agarre de Malachi se apretó en su muñeca hasta que el comerciante hizo una mueca en «Déjame ir, Brooks. Esto ya no te concierne».
Incorrecto. La voz de la niña cortó el claro como una hoja. Le concierne más que a nadie. Miró directamente a Malachi y en sus hoyos vio algo que hizo que su estómago cayera. Perdonen entendimiento, como si supiera exactamente por qué había matado a su padre y no lo culpara por ello. Nuestro padre te hizo prometerle algo esa noche, continuó. Antes de que muriera, antes de que lo pusieras en el arroyo para que pareciera un accidente, ¿recuerdas que le prometiste? El recuerdo golpeó a Malachi como un deslizamiento de tierra. Las palabras susurradas de un hombre moribundo. Cuídalos. No dejes que Sterling consiga lo que quiere. Prométeme. Prometí protegerlos, dijo Malachi, las palabras sintiéndose extrañas en su boca después de 3 años de silencio. Sterling rió duramente. ¿Protegerlos? Asesinaste a su padre. ¿Qué tipo de protección es esa? ¿El tipo que era necesario? El niño habló por primera vez desde la llegada de Sterling. Nuestro padre ya se estaba muriendo. La enfermedad en sus pulmones sabía que no podía correr mucho más tiempo. No podía mantenernos a salvo. Así que hizo una elección. Los niños intercambiaron una mirada que hablaba de secretos compartidos y planes desesperados. Entonces, la niña hizo algo que hizo que ambos hombres se congelaran. Abrió la bolsa de cuero. Adentro no había un mapa o documentos como Sterling esperaba. Era ceniza fina y gris, que una vez había sido algo precioso, ahora esparcida al viento por el movimiento deliberado de la niña. La información de la mina se quemó hace 3 días, dijo calmadamente. La noche que murió nuestro padre. Esto es lo que queda de todo lo que Sterling quería. La cara de Sterling se puso púrpura de rabia. Pequeña salvaje, ¿tienes idea de lo que has hecho? Esa mina podría habernos hecho ricos a todos. Habría destruido a nuestro pueblo, respondió el niño. Igual que destruyó a nuestro padre cuando la encontró. Sterling liberó su brazo del agarre de Malachi. Esta vez lograron sacar su pistola, pero en lugar de apuntarla a los niños, la dirigió directamente al pecho de Malachi. Esto es lo que va a pasar. Esos niños vienen conmigo. Voy a sacar esa información de ellos de una manera u otra. Brooks, vas a dejarlos ir porque si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan sobre la noche que ahogaste a Jacob Running Bear en Willow Creek. El nombre golpeó a Malachi como dolor físico. Jacob Running Bear, el padre de los niños. El hombre cuyas últimas palabras habían cambiado todo. La sonrisa de Sterling fue victoriosa. Así es. Sé su nombre real. Sé dónde está su cuerpo. Y sé que hay gente que pagaría buen dinero por escuchar sobre el hombre blanco que lo asesinó. NLC creciente. Malachi escuchó su propio latido atronando en sus oídos. Una elección en proteger su secreto o proteger a los niños. No había término medio. El cañón de la pistola brillaba en la luz de la tarde, firme como la respiración de Sterling. Malachi podía ver el dedo del hombre descansando en el gatillo, listo para terminar todo con un simple apretón. Detrás de Sterling, los niños se quedaron congelados, su bolsa vacía colgando inútil entre ellos. 3 años de aislamiento cuidadoso, 3 acres D. Tratar de olvidar las palabras finales de Jacob Running Bear, y ahora todo se reducía a este momento. El ultimátum de Sterling resonó en el aire de la montaña como una sentencia de muerte. Elige rápidamente, Brooks, tu secreto o sus vidas, pero no puedes tener a ambos. Los ojos de Malachi se encontraron con los de la niña a través del claro. En ellos vio algo que le rompió el corazón y le dio fuerza al mismo tiempo. Confianza completa. Confianza absoluta de que haría lo correcto, incluso si lo destruía. Sabes que es gracioso sobre los secretos, Sterling. La voz de Malachi era firme a pesar de la pistola apuntada a su pecho. Solo tienen poder si tienes miedo de que salgan. Los ojos de Sterling se entrecerran. Todos le temen a algo, Brooks. Incluso gigantes como tú, tal vez. Malachi dio un paso adelante y el agarre de Sterling se apretó en la pistola. Pero le tengo más miedo a romper una promesa a un hombre moribundo que a ti. Sin advertencia, Malachi se lanzó hacia Anlaro, poniéndose entre Sterling y los niños. La pistola rugió a través del claro, haciendo eco en las paredes de la montaña. El dolor floreció a lo largo del hombro izquierdo de Malachi, mientras la bala lo rozó, pero siguió moviéndose. Sus manos masivas atraparon a Sterling alrededor de la garganta antes de que el comerciante pudiera disparar de nuevo. ¡Corran!, gritó Malachi a los niños, pero no se movieron. En su lugar, la niña hizo algo inesperado. Comenzó a hablar en su idioma nativo,
lo suficientemente alto para que su voz se extendiera a través de los árboles. Los ojos de Sterling se abrieron con pánico mientras sus palabras resonaron a través de la montaña. ¡Cállate!, jadeó, luchando contra el agarre de Malachi. Los está llamando Ann. Está llamando a los otros. Antes de que Malachi pudiera procesar lo que Sterling quería decir, el sonido de caballos los alcanzó a través del bosque. No un caballo, sino varios, moviéndose rápido a través de la maleza, ramas rompiéndose bajo sus cascos. Sterling renovó su lucha, la desesperación reemplazando el cálculo en sus movimientos. No entiendes, Brooks, esto nunca fue solo sobre la mina Ine. Hay otros involucrados, gente importante, gente que no dejará que esto pase. Los jinetes irrumpieron en el claro desde 3 direcciones diferentes, rodeándolos completamente. Pero estos no eran los hombres de Sterling. Estos eran guerreros nativos, caras pintadas para la batalla, armas listas. Su líder era una mujer en sus 40 segundos, su cabello oscuro veteado con plata, sus ojos ardiendo con furia controlada. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. Jacob Running Bear era mi hermano. Las palabras golpearon el claro como un trueno. Miró directamente a Malachi, aún sosteniendo a Sterling por la garganta. Y estos niños son mi responsabilidad ahora. Sterling hizo un último intento desesperado de alcanzar su pistola, pero la mujer se movió más rápido de lo que parecía posible. Su cuchillo encontró su camino a su garganta antes de que pudiera siquiera gritar. «Mataste a mi hermano por estos niños», le dijo a Malachi. Ahora prueba que su muerte significó algo. La cara de Sterling se había puesto blanca como hueso, el cuchillo en su garganta dibujando una delgada línea de sangre. La mujer sosteniéndolo estudió a Malachi con ojos que parecían ver directamente a través de él. Detrás de ella, los guerreros montados esperaron en perfecto silencio, sus caballos pateando el suelo inquietamente. «Mi nombre es Ayanna Running Bear», dijo sin quitar la hoja del cuello de Sterling. «Estos son los hijos de mi hermano, y tú eres el hombre que le dio la muerte que pidió». El hombro de Malachi palpitaba donde la bala lo había rozado, pero ignoró el dolor. Ya se estaba muriendo de todos modos. La enfermedad en sus pulmones no podía correr más. No podía protegerlos de los hombres de Sterling. Lo sea, la voz de Ayanna no llevaba ira, solo una profunda tristeza. «Jacob me envió palabra antes de morir. Me habló del hombre blanco que prometió guardar a sus hijos. Me dijo que eras el único en quien confiaba para hacer lo necesario». Sterling trató de hablar, pero Ayanna presionó el cuchillo más profundo, silenciándolo. «Jacob también me habló de la mina, sobre cómo la gente de Sterling ha estado cazando a nuestra familia durante meses, tratando de forzarnos a revelar su ubicación». Miró la bolsa vacía en el suelo. «Pero mi hermano era más inteligente de lo que sabían. La información real nunca estuvo en esa bolsa». Los niños se acercaron más a su tía, y Malachi notó algo que había perdido antes. El collar de la niña, un simple cordón de cuero con un pequeño colgante de metal que atrapaba la luz de manera inusual. No plata, no oro, algo más completamente. «La mina no es solo plata», continuó Ayanna, siguiendo su mirada. «Es mucho más valiosa que eso. El tipo de metal que los hombres poderosos en ciudades distantes matarían por conseguir el tipo Q podría cambiar el equilibrio de poder si cayera en las manos equivocadas». Sterling hizo un sonido desesperado contra el cuchillo, sus ojos saltones con el esfuerzo de hablar. Ayanna aflojó su agarre lo suficiente para dejarlo hablar. «Están cometiendo un error», jadeó. «Esto no es solo sobre mí. Hay hombres en Washington que saben sobre esta mina. Hombres del gobierno, hombres militares. No se detendrán solo porque me maten». Ann tiene razón. La admisión vino de uno de los guerreros montados, una joven cuya cara tenía un parecido sorprendente con los niños. Hemos estado rastreando sus comunicaciones durante semanas. Sterling ha estado enviando reportes a alguien alto en el gobierno territorial. Alguien con la autoridad para enviar tropas federales si es necesario. Malachi sintió el peso de la situación, asentándose en sus hombros como un deslizamiento de tierra. Esto ya no era solo sobre proteger a 2 niños. Esto era sobre prevenir una guerra, porque si el gobierno decidía que esa mina valía la pena tomar por la fuerza, nada los detendría de destruir a toda la tribu para conseguirla. «¿Hay algo más?», dijo la niña tranquilamente, su pequeña mano tocando el colgante en su garganta. «Algo que Sterling no sabe, algo que incluso
Jacob no sabía cuándo murió. Miró a Malachi con esos ojos demasiado viejos. La ubicación de la mina no está solo escondida, está protegida por gente que la ha estado guardando por más tiempo del que cualquiera de nosotros haya estado vivo. Gente Q, no. Toma amablemente a los extraños. El bosque alrededor de ellos parecía crecer más oscuro, las sombras alargándose mientras las nubes pasaban sobre el sol. En algún lugar en la distancia, Malachi podía jurar que escuchaba el sonido de más caballos acercándose a muchos más caballos. El sonido de caballos acercándose creció más fuerte, y a través de los árboles vinieron los uniformes azules distintivos de la caballería federal. Al menos 20 soldados liderados por un capitán cuya cara estaba sombría. Con determinación. Ayanna maldijo bajo su aliento en su idioma nativo y presionó el cuchillo más profundo en la garganta de Sterling. Les dijo dónde encontrarnos. Le dijo a Malachi, este siempre fue su plan de respaldo. Sterling logró una sonrisa sangrienta a pesar de la hoja en su cuello. ¿Realmente pensaron que vendría aquí solo? El capitán Morrison tiene órdenes de asegurar la ubicación de la mina por cualquier medio necesario. Esta tierra está a punto de convertirse en propiedad federal, les guste o no. El capitán de caballería cabalgó hacia el claro y examinó la escena con calma profesional. Sus ojos tomaron en cuenta a los guerreros nativos. El cuchillo en la garganta de Sterling y el hombro ensangrentado de Malachi, antes de establecerse en los niños. Soy el capitán James Morrison, ejército de los Estados Unidos en señor Sterling. ¿Está herido? Nada serio, jadeó Sterling. Pero estos salvajes han estado ocupando tierra federal ilegalmente y amenazando a un contratista del gobierno. Exijo su arresto inmediato. El capitán Morrison desmontó lentamente, su mano descansando en la empuñadura de su sable. El asunto es, señor Sterling, hemos estado investigando sus reportes durante semanas y hemos descubierto algunas discrepancias interesantes en su historia. A la expresión confiada de Sterling falló. ¿Qué tipo de discrepancias? El tipo que sugiere que ha estado operando fuera de su autoridad. El tipo que indica que asesinó a Jacob Running Bear para robar información sobre derechos mineros que no le pertenecen. Morrison sacó un documento doblado de su chaqueta. Esta es una orden federal para su arresto, Sterling, por cargos de asesinato, fraude y operaciones mineras no autorizadas en tierra tribal protegida. El cuchillo en la garganta de Sterling tembló en el agarre de Ayanna. Tierra tribal protegida. Así es, el territorio que el padre de estos niños murió protegiendo fue designado como una reservación federal hace 3 meses. Cualquier operación minera aquí requiere aprobación directa de Washington, la cual nunca buscaste obtener. Los ojos de Morrison se movieron a Malachi. También sabemos sobre ti, señor Brooks. Sabemos lo que le hiciste a Jacob Running Bear. Y sabemos por qué lo hiciste. A Malachi se tensó, esperando esposas o peor. En su lugar, el capitán Morrison hizo algo inesperado. Saludó a Jacob Running Bear. Estaba trabajando como un informante federal, ayudándonos a rastrear las operaciones ilegales de Sterling. Su reporte final enviado la noche antes de que muriera contenía una confesión completa de lo que te había pedido que hicieras y por qué ejecutaste las órdenes finales legítimas de un agente federal. El claro cayó silencioso, excepto por el sonido de caballos respirando y cuero crujiendo. Malachi se sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de sus pies. Todo lo que había creído sobre esa noche, todo lo que había cargado como culpa, de repente tomó un significado diferente. Y es imposible, gruñó Sterling. Jacob Running Bear era solo otro salvaje tratando de esconder los recursos de su gente de la civilización. Jacob Running Bear era un veterano de guerra decorado que sirvió con distinción en los conflictos territoriales, respondió Morrison fríamente. Se ofreció como voluntario para infiltrar su operación cuando supimos sobre sus actividades mineras ilegales. Su sacrificio salvó a su gente y sirvió a su país. Ayanna lentamente retiró el cuchillo de la garganta de Sterling. Mi hermano nunca nos dijo. Murió manteniendo su misión real en secreto para protegernos a todos. El capitán Morrison asintió a sus hombres que se movieron hacia adelante para arrestar a Sterling. La información de la mina nunca fue meant para caer en manos privadas. El gobierno federal honrará los reclamos tribales a esta tierra y se asegurará de que los recursos sean manejados apropiadamente. Mientras Sterling era arrastrado encadenado, gritó una amenaza final. Esto no ha.
Terminado a no tienen idea con quién están tratando. Hay gente en Washington que nunca dejará que esto pase, pero sus palabras resonaron vacías a través del claro de la montaña. Los desvaríos desesperados de un hombre cuya avaricia finalmente lo había alcanzado. 3 semanas después, Malachi se paró en el mismo claro, donde todo había cambiado. Pero ahora se veía diferente. Los ingenieros federales habían ido y venido, examinando la tierra y marcando fronteras que la protegerían para siempre. La mina, con sus preciosos depósitos de metales de tierras raras necesarios para nuevo equipo telegráfico, permanecería bajo control tribal con supervisión gubernamental. El esquema de Sterling para robarla para ganancia privada había muerto con su arresto. El capitán Morrison se había quedado lo suficiente para explicar todo. Jacob Running Bear se había ofrecido como voluntario para la asignación más peligrosa imaginable, pretendiendo traicionar a su propia gente mientras reunía evidencia contra Red D. Sterling. Su petición final a Malachi no había sido la súplica desesperada de un padre moribundo, sino la orden calculada de un agente federal, asegurando el éxito de su misión, incluso al costo de su propia vida, el peso que Malachi había cargado durante 3 años. La culpa que lo había llevado al aislamiento se había transformado en algo completamente diferente. Orgullo, honor, el conocimiento de que había servido a la justicia, incluso cuando no la entendía. Los niños Ayanna y Kota lo visitaban regularmente ahora. Su tía había decidido que necesitaban entender la verdad completa sobre el sacrificio de su padre, y Malachi se había convertido en una parte inesperada de esa historia. Hoy habían traído algo con ellos en una carta. «Es de nuestro padre», dijo Ayanna, extendiendo el papel gastado. «Tía, Ayanna lo encontró en sus pertenencias. Está dirigida a ti». Las manos masivas de Malachi temblaron ligeramente mientras desdobló la carta. La escritura de Jacob era cuidadosa. Las palabras de un hombre que sabía que podría no vivir para hablarlas en voz alta, al gigante que mantiene sus promesas. Si estás leyendo esto, entonces mis hijos están a salvo y mi misión está completa. Me diste la muerte que necesitaba y la paz que no podía encontrar de ninguna otra manera. Pero más que eso, les diste a mis hijos un guardián cuando más lo necesitaban. La montaña ha sido tu prisión por demasiado tiempo. Es tiempo de bajar y vivir entre la gente otra vez. Mis hijos necesitarán a alguien que les enseñe sobre el mundo más allá de nuestra reservación. Alguien lo suficientemente fuerte para protegerlos, lo suficientemente sabio para guiarlos, y lo suficientemente honorable para ayudarlos a entender que no todos los forasteros son enemigos. Si los aceptas, estarían honrados de llamarte familia. Malachi levantó la vista de la carta para encontrar a ambos niños observándolo expectantemente. Detrás de ellos, el sonido de ruedas de carruaje anunció otro. Visitante Ayanna, Running Bear, cabalgó hacia el claro. Pero Estevez, no Estevez sola. Una mujer en un vestido azul simple se sentaba a su lado. Alguien que Malachi reconoció como Cora Lane del asentamiento del valle. Señor Brooks, dijo Cora con una sonrisa cálida. Entiendo que podría estar buscando trabajo. La Junta Escolar Territorial necesita un hombre para enseñar habilidades prácticas a los niños. Carpintería, supervivencia en la naturaleza, ese tipo de cosas. El pago no es mucho, pero viene con una casa en el pueblo y el respeto de la comunidad. Malachi dobló cuidadosamente la carta de Jacob y la puso en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Miró alrededor del claro una última vez al lugar donde se había escondido del mundo y de sí mismo. Luego miró a los niños que le habían devuelto su propósito y a la gente que le ofrecía un futuro. Cuando empiezo, los meses que siguieron trajeron cambios que Malachi nunca había imaginado. La pequeña casa que le proporcionó la Junta Escolar estaba ubicada en la calle principal del pueblo, con ventanas que daban a las montañas que una vez habían sido su prisión. Ahora, esas mismas montañas le parecían guardianes protectores, recordatorios silenciosos del camino que había recorrido desde el aislamiento hasta la redención. Los niños del pueblo, tanto nativos como colonos, llenaban su taller cada día después de la escuela regular. Malachi les enseñaba a trabajar la madera con la misma precisión que una vez había usado para cortar leña en soledad. Les mostraba cómo leer las señales del bosque, cómo encontrar agua limpia, cómo construir refugios que podrían salvar vidas durante las tormentas de invierno. Pero más que habilidades prácticas, les enseñaba algo más valioso aún:
que la fuerza verdadera no venía de los músculos o las herramientas, sino de mantener las promesas hechas a aquellos que dependían de ti. Ayanna y Kota se habían convertido en visitantes regulares, no solo como estudiantes, sino como la familia que Jacob había esperado que fueran. La niña había mostrado un talento natural para la carpintería, sus pequeñas manos capaces de crear detalles intrincados que asombraban incluso a Malachi. El niño prefería las lecciones sobre rastreo y supervivencia, absorbiendo cada palabra como si estuviera memorizando secretos sagrados. Ambos llevaban el colgante de su padre ahora, compartiendo la responsabilidad de proteger los secretos de su pueblo. Una tarde de otoño, mientras Malachi limpiaba su taller, Ayanna Running Bear apareció en la puerta. Su expresión era seria, pero no alarmada. «Hay algo que debes saber», dijo, aceptando la silla que él le ofreció. «Los hombres de Washington han estado haciendo preguntas otra vez. Diferentes hombres, pero las mismas preguntas sobre la mina». Malachi dejó de limpiar y se sentó frente a ella. «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo que sugiere que la muerte de Sterling no terminó con todos sus contactos. Parece que había más gente involucrada de lo que él». Capitán Morrison pensaba inicialmente. Ayanna sacó un telegrama de su bolsillo. Esto llegó ayer. Es del Departamento del Interior en Malachi. Leyó el mensaje con creciente preocupación. El gobierno estaba enviando una nueva comisión para evaluar los recursos minerales de la reservación. Los términos oficiales sonaban educados, pero el subtexto era claro: no habían abandonado la idea de acceder a la mina. «¿Qué planean hacer?», preguntó Malachi. «Lo mismo que siempre hemos hecho», respondió Ayanna, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Proteger lo que es nuestro. Pero esta vez no tendremos que hacerlo solos». Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle principal. «¿Ves eso?». Malachi se unió a ella en la ventana. La calle estaba llena de actividad inusual. Comerciantes, granjeros e incluso algunos de los hombres más respetados del pueblo se habían reunido frente a la oficina del sheriff. «¿Qué está pasando?». «Una reunión del consejo municipal», explicó Ayanna. «Parece que la gente del pueblo no está muy contenta con la idea de que funcionarios federales vengan a interrumpir la paz que hemos construido aquí. Cora Lane ha estado organizando a las familias de colonos. Dice que han visto lo que la cooperación entre nuestros pueblos puede lograr y no quieren que Washington lo arruine por avaricia». Malachi sintió una calidez en su pecho que no había experimentado en años. La comunidad que había temido durante tanto tiempo ahora estaba preparada para defenderlo a él y a los niños que había prometido proteger. «¿Hay algo más?», continuó Ayanna. «Los ancianos de la tribu han tomado una decisión sobre la mina. Han decidido revelar su verdadera naturaleza, pero solo a ti y a las autoridades locales en las que confían». «¿Qué quieres decir con verdadera naturaleza?». Ayanna se volvió hacia él, su expresión grave. «La mina no contiene solo metales raros. Malachi, contiene algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la minería, sobre la energía, sobre el futuro mismo. Nuestros antepasados no la estaban protegiendo solo por su valor económico. La estaban protegiendo porque entendían que el mundo no estaba listo para lo que contenía». Antes de que Malachi pudiera hacer más preguntas, el sonido de pequeños pies corriendo interrumpió la conversación. Ayanna y Kota irrumpieron en el taller, sus caras brillando con emoción. «Tío», gritó la niña, usando el título que había comenzado a usar semanas atrás. «El Sheriff Johnson dice que necesitas venir al ayuntamiento ahora mismo». «¿Por qué?». «¿Qué ha pasado?». Kota tomó la mano de Malachi con ambas de las suyas. «Los hombres del gobierno llegaron temprano, pero no vinieron con soldados como esperábamos. Vinieron con papeles que dicen que todo lo que Sterling hizo fue aprobado por ellos desde el principio». El estómago de Malachi se hundió. Si el gobierno federal estaba preparado para respaldar las acciones de Sterling retroactivamente, entonces todo lo que habían logrado podría deshacerse. «Pero también hay buenas noticias», añadió Ayanna rápidamente. El capitán Morrison regresó y trajo refuerzos. Caminaron juntos hacia el ayuntamiento, la pequeña familia que habían formado unida contra cualquier tormenta que pudiera venir. Mientras se acercaban al edificio, Malachi podía ver a través de las ventanas que cada asiento estaba ocupado. Colonos y nativos se sentaban juntos, sus diferencias temporalmente puestas de lado frente a una amenaza común. En el podio del frente,
3 hombres en trajes oscuros se paraban rígidos e incómodos bajo las miradas hostiles de la audiencia reunida. A su lado, el capitán Morrison lucía más relajado, aunque sus ojos mostraban la misma determinación que Malachi recordaba de su primer encuentro. El sheriff Johnson golpeó su martillo para pedir orden mientras entraron. Ahora que el señor Brooks está aquí, podemos continuar. Se volvió hacia los hombres en trajes. Caballeros, por favor repitan sus demandas para que todos puedan escuchar. El hombre del medio, un individuo delgado con anteojos de montura de alambre, se aclaró la garganta nerviosamente. Como representantes del Departamento del Interior, estamos aquí para notificar a esta comunidad que las acciones tomadas contra el señor Sterling Maddox fueron precipitadas y potencialmente ilegales. Un murmullo de ira se extendió por la multitud. Pero el hombre continuó. Señor Maddox estaba operando bajo autoridad federal, investigando posibles recursos que podrían beneficiar a la seguridad nacional. Su arresto y las medidas tomadas para proteger ciertos inactivos han interferido con operaciones gubernamentales legítimas. El capitán Morrison se adelantó. ¿Podría explicar exactamente qué autoridad federal tenía el señor Maddox para asesinar a un informante federal y amenazar a ciudadanos americanos? El hombre de los anteojos se puso visiblemente incómodo. Esa información está clasificada y no puede ser discutida en un foro público. Permíteme ser más específico, dijo Morrison, sacando un grueso archivo de su maletín. Estas son copias de toda la correspondencia entre Sterling Maddox y varios funcionarios federales durante los últimos 6 meses. Correspondencia que muestra claramente que Maddox estaba operando como un agente independiente, no como un contratista federal. De hecho, estos documentos muestran que cuando ciertos funcionarios se enteraron de sus actividades, intentaron detenerlo. Sus órdenes de arresto fueron emitidas semanas antes de su captura. La cara del funcionario se puso roja. Eso es imposible. Tenemos documentación que muestra... ¿Documentación forjada? Interrumpió una voz desde atrás del salón. Todos se volvieron para ver a un hombre mayo en uniforme militar entrando por las puertas traseras. Sus insignias mostraban el rango de coronel y su presencia comandaba respeto inmediato. Soy el coronel William Ace, inteligencia del ejército, anunció mientras caminaba por el pasillo. Centralan, y he estado investigando las actividades del señor Maddox durante varios meses. Se detuvo directamente frente a los 3 funcionarios civiles. Caballeros, estás aquí bajo falsos pretextos. Sterling Maddox nunca tuvo autorización federal para ninguna de sus actividades. De hecho, estaba siendo investigado por traición por intentar vender información gubernamental clasificada a intereses extranjeros. El silencio en el salón era tan completo que se podía escuchar una aguja caer. Coronel Hayes continuó, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. La mina que estaba tratando de localizar no contiene simplemente metales raros. Contiene materiales que nuestros científicos han determinado son cruciales para la defensa nacional. Materials Q, en las manos equivocadas, podrían dar a naciones hostiles una ventaja significativa en futuros conflictos. Miró directamente a Malachi y los niños. La tribu Running Bear ha sido oficialmente designada como guardiana de estos recursos bajo supervisión militar directa. Cualquier intento de interferir con este arreglo será tratado como un acto de traición. Los 3 funcionarios del interior intercambiaron miradas nerviosas. Su portavoz intentó una última protesta. Coronel, con todo respeto, no tenemos conocimiento de ninguna de estas designaciones. Nuestras órdenes venían directamente de hombres que ahora están bajo investigación federal. Terminó Hayes. Hombres que, como Sterling Maddox, pusieron la ganancia personal por encima del deber patriótico. Se volvió para dirigirse a toda la audiencia. Esta comunidad ha mostrado un ejemplo extraordinario de cooperación entre diferentes pueblos por el bien común. El ejército de los Estados Unidos reconoce y apoya oficialmente esta alianza. Un rugido de aprobación se elevó de la multitud reunida. Colonos y nativos por igual se pusieron de pie, aplaudiendo no solo las palabras del coronel, sino lo que representaban un reconocimiento oficial de que podían ser más fuertes juntos de lo que cualquiera había sido solo. Mientras se desvanecía el aplauso, el coronel Hayes se acercó a Malachi. Señor Brooks, he leído los reportes completos sobre sus acciones. En nombre de una nación agradecida, permítame decirle que Jacob Running Bear
no podría haber elegido un mejor hombre para cumplir su última misión. Extendió su mano, y Malachi la tomó, sintiendo el peso de años de culpa finalmente, levantándose de sus hombros. ¿Qué pasa ahora? Pregun, Malachi, ahora, dijo Hayes con una sonrisa, vives tu vida, enseñas a estos niños, sirves a tu comunidad y si tu país te necesita otra vez, sabremos dónde encontrarte. Mientras los funcionarios federales se retiraban, derrotados y desacreditados, y la multitud comenzó a dispersarse en pequeños grupos de conversación animada, Malachi se encontró de pie en el centro del ayuntamiento con su familia elegida a su alrededor. Ayanna Running Bear puso una mano en su hombro. Mi hermano eligió bien, dijo suavemente. Los niños, Ayanna y Kota, se pararon a cada lado de él, sus pequeñas manos encontrando las suyas con la confianza natural de aquellos que sabían que siempre estarían protegidos. Coraline se acercó desde el frente del salón, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Entonces, señor Brooks, dijo con una sonrisa que iluminó toda su cara. ¿Listo para regresar al trabajo mañana? Tengo entendido que hay algunos proyectos nuevos de carpintería esperando en el taller. Malachi Moreau, alrededor del salón que se vaciaba, a las caras de la gente que había aprendido a llamar vecinos, amigos, familia, por primera vez en más años de los que podía recordar, se sintió completamente en casa. Sí, dijo, su voz firme con propósito renovado. Estoy listo. Mientras salían del ayuntamiento juntos hacia la suave luz de la tarde. Malachi recordó las palabras que Jacob Running Bear había escrito en esa carta. Es tiempo de bajar y vivir entre la gente otra vez. Había tardado 3 años y el coraje de 2 niños extraordinarios, pero finalmente había encontrado su camino de vuelta a la vida. Y esta vez no la viviría solo. ¿Te ha gustado esta historia de coraje, redención y familia? Si esta épica historia del oeste te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Comparte en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la historia de Malachi y los niños Running Bear. ¿Quieres más historias del oeste, llenas de acción, misterio y corazón? Déjanos saber en los comentarios y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras épicas.